¿Cuántos de nosotros hemos visto actuar a Dios de manera sorprendente en personas, en situaciones, hasta enfermedades que la ciencia dice que ya no hay cura? Sin embargo, Dios allí viene a actuar porque tengamos algo claro. Dios se manifiesta desde lo sencillo y muchas veces desde lo que la sociedad dice, ya eso no es posible. Estamos ya próximos a la celebración de la Navidad. Las lecturas de hoy nos presentan el umbral de lo que nosotros contemplaremos en el misterio de la Navidad. Y hoy el profeta Miqueas nos viene a dar cuenta de que de Belén de Efrata nacerá el quien vendrá a gobernar con cetro de hierro, es decir, una ciudad pobre, pequeña, humilde, sencilla, considerada para los demás en la sociedad que no valía mucho, que era una ciudad allí solitaria, pobre. Sin embargo, Dios se manifiesta desde Belén, la ciudad pobre, porque Dios es capaz de transformar lo humilde en hacerlo grandeza. Y ese es el primer signo que nos muestra en la Navidad. Dios encarna lo nuestro, lo mísero, y lo vuelve realidad, lo vuelve a su vez divinidad. La humanidad está llamada a volverse divinidad, a ser transformada en Cristo Jesús. Y eso es lo que conmemoramos en el nacimiento de Jesús. Por eso la invitación del Salmo es a que descubramos el rostro de Dios, que esta Navidad nos vayamos yendo hacia el encuentro del niño Dios que nos desvela a través de nosotros mismos nuestra propia humanidad. Como lo decimos en el Salmo, Pastor de Israel, escucha, la labor del pastor es que viene a cuidar. Dios se encarna para cuidar de nosotros y la tarea de nosotros como respuesta a la encarnación de Dios es permitir que nuestra vida vaya a ver el rostro de Dios, como lo hicieron los pastores, los reyes magos. Ir al rostro de Dios es descubrir que nuestra vida necesita un cambio. ¿Y cuál es ese cambio? Lo expresa la carta a los hebreos: hacer la voluntad de Dios, ya que Cristo nos muestra la suma voluntad que hizo hacia el Padre, en donde en el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían sacrificios imperfectos, pero Cristo se ha hecho sacerdote y víctima a su vez, en donde ha ofrecido un solo sacrificio. ¿Y cuál es ese sacrificio? Hacer la voluntad del Padre. Nosotros también estamos llamados a que nuestra vida sea un sacrificio agradable a Dios, y ese sacrificio es hacer siempre la voluntad de Dios. Cuando una persona se acerca al Señor, hace su voluntad. Quien se llama cristiano es porque hace la voluntad de Dios, porque tiene los mismos sentimientos de Cristo. ¿Y cuáles son esos sentimientos de Cristo Jesús? Nos lo relata hoy el Evangelio de San Lucas, cuando María va al encuentro de su prima Isabel. Es la prontitud, es el servicio, ir al encuentro del otro. Hacer la voluntad de Dios es preocuparnos también de las necesidades del hermano. No decir que soy cristiano, pero me desentiendo del mundo, me desentiendo de la familia, me desentiendo de la realidad social. No, me preocupo al contrario de ellas. Haciendo la voluntad de Dios, salgo al encuentro del hermano. Y es lo que nos enseña hoy la Santísima Virgen María: ir al encuentro del otro, porque cuando voy al encuentro del otro haciendo la voluntad de Dios, hago que el otro también se encuentre con Dios, como lo hizo María cuando visita a Isabel y al niño. Dice la palabra de Dios que el niño saltó de alegría en su vientre, porque fue una visita de servicio que a su vez hizo que el Espíritu Santo habitara en ellos. María llevaba el Espíritu Santo consigo y lo transmite a través del servicio en la vida de Isabel y de Juan el Bautista. Y eso nos lleva a alimentar también nuestra fe, en ese crecimiento de la fe que es hacer la voluntad de Dios. Solo aquel que hace la voluntad de Dios acrecienta su vida espiritual, su gracia y su fe, a ejemplo de la Virgen María, que nos enseña que desde lo más humilde Dios es capaz de hacer de las cosas sencillas grandezas que el hombre no ha podido considerar. Bendiciones.